Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás recursos clave para tus oposiciones con vídeos especializados de cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides darle a me gusta y activar la campanita, para estar al tanto de nuestras últimas actualizaciones. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito en las oposiciones. Audiolibros. Recuerda que todos nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Muchas gracias. Cuerpo Nacional de Policía. Escala básica. Temario oficial sintetizado. Tema 5. La organización y funcionamiento de la Administración General del Estado. Principios de organización, funcionamiento y relaciones con los ciudadanos. Órganos superiores y órganos directivos en la organización central. El gobierno, composición, organización y funciones. El gobierno en funciones. 1. La organización y funcionamiento de la Administración General del Estado. Principios de organización, funcionamiento y relaciones con los ciudadanos. Órganos superiores y órganos directivos en la organización central. 1. Ley 40/2015 de 1 de octubre. 2. Ley 50/1997 de 27 de noviembre. 3. Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado. 1,1. Principios de organización y funcionamiento. Son organizaciones al servicio de los intereses generales. Son organizaciones dotadas de personalidad jurídica propia para el cumplimiento de sus fines. Como consecuencia de su personalidad jurídica, son titulares de potestades administrativas atribuidas por el ordenamiento jurídico. Están sometidas a la ley y al derecho en su actuación y al control de la legalidad de la misma por los tribunales de justicia. Servicio público. La administración pública sirve con objetividad los intereses generales. Eficacia. Obliga a obtener resultados con la máxima economía de trámites y de tiempo. Jerarquía. Hace referencia a la estructura vertical de los órganos de un determinado ente, de forma que los superiores dirigen a los inferiores. Descentralización. Implica la posibilidad de que las competencias de un determinado ente puedan ser transferidas a un nuevo ente con personalidad jurídica distinta. Desconcentración. Cuando un órgano superior transfiere competencias a otro u otros subordinados. Esto solo ocurre entre entes de una misma administración. Coordinación. Implica la posibilidad de imponer a diversos órganos o a diversos entes una determinada línea de actuación dirigida a alcanzar un fin y objetivo común. Sometimiento a la ley. La administración debe ajustar siempre su actuación a lo establecido en la ley. 1,2. Relaciones con los ciudadanos. Las administraciones públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la ley y al derecho. Deberán respetar en su actuación y relaciones los siguientes principios. A. Servicio efectivo a los ciudadanos. B. Simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos. C. Participación, objetividad y transparencia de la actuación administrativa. D. Racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos y de las actividades materiales de gestión. E. Buena fe, confianza legítima y lealtad institucional. F. Responsabilidad por la gestión pública. G. Planificación y dirección por objetivos y control de la gestión y evaluación de los resultados de las políticas públicas. H. Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados. I. Economía. Suficiencia y adecuación estricta de los medios a los fines institucionales. J. Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos. K. Cooperación, colaboración y coordinación entre las administraciones públicas. Las administraciones públicas se relacionarán entre sí y con sus órganos, organismos públicos y entidades vinculados o dependientes a través de medios electrónicos que aseguren la interoperabilidad y seguridad de los sistemas y soluciones adoptadas por cada una de ellas,
garantizarán la protección de los datos de carácter personal y facilitarán preferentemente la prestación conjunta de servicios a los interesados. Bajo la dirección del Gobierno de la Nación, de los órganos de gobierno de las comunidades autónomas y de los correspondientes de las entidades locales, la actuación de la administración pública respectiva se desarrolla para alcanzar los objetivos que establecen las leyes y el resto del ordenamiento jurídico. Cada una de las administraciones públicas del artículo 2 actúa para el cumplimiento de sus fines con personalidad jurídica única. 1,3. Órganos superiores y órganos directivos en la organización central. 1.3,1. Órganos superiores. A. Consejo de Ministros. Alto cargo. B. Comisiones delegadas del Gobierno. Alto cargo. C. Presidente del Gobierno. Alto cargo. D. Vicepresidente. Alto cargo. E. Ministros. Alto cargo. El número se determina mediante Real Decreto del Presidente del Gobierno. Pueden existir secretarías de Estado. Pueden existir secretarías generales. Contarán con una subsecretaría. Pueden tener subdirecciones generales. Jefes superiores del departamento. Jefes superiores jerárquicos de los secretarios de Estado y subsecretarios. Dirigen los sectores de actividad administrativa integrados en su ministerio y asumen la responsabilidad inherente a dicha dirección. Ejercen la potestad reglamentaria. Fijan los objetivos del ministerio. Nombra y separa a los titulares de los órganos directivos del ministerio, si la competencia no está atribuida al Consejo de Ministros. Dirige la actuación de los titulares de los órganos superiores y directivos del ministerio. Propone ejecutar los planes de empleo del departamento. Impone la sanción de separación del servicio por faltas muy graves. F. Secretarios de Estado. Alto cargo. Pueden tener subdirecciones generales. Son directamente responsables de la ejecución de la acción del gobierno en un sector de actividad específica. Podrán ostentar por delegación expresa de sus ministros la representación de estos en materias propias de su competencia. Dirigen y coordinan las secretarías y las direcciones generales bajo su dependencia. Ejercen las competencias sobre el sector de actividad administrativa asignado. Nombra y separa a los subdirectores generales de la Secretaría de Estado. 1.3,2. Órganos directivos. A. Subsecretarios. Alto cargo. Dependen de ella la Secretaría General Técnica. Pueden tener subdirecciones generales. Se crean, modifican y suprimen por Real Decreto del Consejo de Ministros, a iniciativa del ministro interesado y a propuesta del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. Ostentan la representación ordinaria del ministerio, dirigen los servicios comunes, ejercen las competencias correspondientes a dichos servicios comunes. Asiste al ministro y lo asesora jurídicamente. Desempeña la jefatura superior de todo el personal del departamento. Nombra y cesa a los subdirectores y asimilados dependientes de la subsecretaría. Convoca y resuelve pruebas selectivas de personal funcionario y laboral. Ejerce la potestad disciplinaria del personal del departamento por faltas graves o muy graves, salvo la separación del servicio. Los nombramientos se efectúan entre funcionarios de carrera del subgrupo A1. B. Secretarios generales, rango de subsecretario. Alto cargo. Pueden tener subdirecciones generales. Los secretarios generales, con categoría de subsecretario, serán nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del titular del ministerio o del presidente del gobierno. Se crean si son necesarios, no son de existencia obligatoria. Los nombramientos se efectúan entre personas con cualificación y experiencia en el desempeño de puestos de responsabilidad en la gestión pública o privada. C. Secretarios generales técnicos, rango de dirección general. Alto cargo. Pueden tener subdirecciones generales.
Los secretarios generales técnicos serán nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del titular del ministerio. Bajo la inmediata dependencia del subsecretario, tendrán las competencias sobre servicios comunes. Los nombramientos habrán de efectuarse entre funcionarios de carrera del subgrupo A1. De directores generales, pueden tener rango de subsecretario. Alto cargo. Son órganos de gestión de una o varias áreas funcionalmente homogéneas. Se organizan en subdirecciones generales. Los directores generales serán nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del titular del departamento o del presidente del gobierno. Los nombramientos habrán de efectuarse entre funcionarios de carrera del subgrupo A1 o motivadamente si no reúne la condición de funcionario. Procedimiento excepcional. Subdirectores generales. Se crean, modifican y suprimen por Real Decreto del Consejo de Ministros, a iniciativa del ministro interesado y a propuesta del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. Son responsables inmediatos, bajo la supervisión del director general o del titular del órgano del que dependan, de la ejecución de aquellos proyectos, objetos o actividades que les sean asignados. Serán nombrados respetando los principios de igualdad, mérito y capacidad y cesados por el ministro, secretario de Estado o subsecretario del que dependan. Órganos similares a los anteriores. Se crean, modifican y suprimen por Real Decreto del Consejo de Ministros, a iniciativa del ministro interesado y a propuesta del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. Órganos de nivel inferior a subdirección general. Los órganos de nivel inferior a subdirección general se crean, modifican y suprimen por orden del ministro respectivo, previa autorización del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. 2. El gobierno, composición, organización y funciones. El gobierno en funciones. Ley 50/97. Artículo 1. Del gobierno. 1. El gobierno dirige la política interior y exterior, la administración civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes. 2. El gobierno se compone del presidente, del vicepresidente o vicepresidentes en su caso y de los ministros. 3. Los miembros del gobierno se reúnen en Consejo de Ministros y en comisiones delegadas del gobierno. Artículo 2. Del presidente del gobierno. 1. El presidente dirige la acción del gobierno y coordina las funciones de los demás miembros del mismo, sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de los ministros en su gestión. 2. En todo caso, corresponde al presidente del gobierno. A. Representar al gobierno. B. Establecer el programa político del gobierno y determinar las directrices de la política interior y exterior y velar por su cumplimiento. C. Proponer al rey, previa deliberación del Consejo de Ministros, la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales. D. Plantear ante el Congreso de los Diputados, previa deliberación del Consejo de Ministros, la cuestión de confianza. Proponer al rey la convocatoria de un referéndum consultivo, previa autorización del Congreso de los Diputados. Dirigir la política de defensa y ejercer respecto de las Fuerzas Armadas las funciones previstas en la legislación reguladora de la defensa nacional y de la organización militar. Convocar, presidir y fijar el orden del día de las reuniones del Consejo de Ministros, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 62g de la Constitución. Refrendar en su caso los actos del rey y someterle, para su sanción, las leyes y demás normas con rango de ley, de acuerdo con lo establecido en los artículos 64 y 91 de la Constitución. Interponer el recurso de inconstitucionalidad. Crear, modificar y suprimir por Real Decreto los departamentos ministeriales así como las secretarías de Estado. Asimismo, le corresponde la aprobación de la estructura orgánica de la presidencia del gobierno. Proponer al rey el nombramiento y separación de los vicepresidentes y de los ministros.
L. Resolver los conflictos de atribuciones que puedan surgir entre los diferentes ministerios. M. Impartir instrucciones a los demás miembros del gobierno. N. Ejercer cuantas otras atribuciones le confieran la Constitución y las leyes. Artículo 3. Del vicepresidente o vicepresidentes del gobierno. 1. Al vicepresidente o vicepresidentes, cuando existan, les corresponderá el ejercicio de las funciones que les encomiende el presidente. 2. El vicepresidente que asuma la titularidad de un departamento ministerial ostentará, además, la condición de ministro. Artículo 4. De los ministros. 1. Los ministros, como titulares de sus departamentos, tienen competencia y responsabilidad en la esfera específica de su actuación, y les corresponde el ejercicio de las siguientes funciones. A desarrollar la acción del gobierno en el ámbito de su departamento, de conformidad con los acuerdos adoptados en Consejo de Ministros, o con las directrices del presidente del gobierno. B. Ejercer la potestad reglamentaria en las materias propias de su departamento. C. Ejercer cuantas otras competencias les atribuyan las leyes, las normas de organización y funcionamiento del gobierno y cualesquiera otras disposiciones. D. Refrendar en su caso los actos del rey en materia de su competencia. 2. Además de los ministros titulares de un departamento, podrán existir ministros sin cartera, a los que se les atribuirá la responsabilidad de determinadas funciones gubernamentales. En caso de que existan ministros sin cartera, por Real Decreto se determinará el ámbito de sus competencias, la estructura administrativa, así como los medios materiales y personales que queden adscritos al mismo. Artículo 5. Del Consejo de Ministros. 1. Al Consejo de Ministros, como órgano colegiado del Gobierno, le corresponde el ejercicio de las siguientes funciones. A. Aprobar los proyectos de ley y su remisión al Congreso de los Diputados o, en su caso, al Senado. B. Aprobar el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado. C. Aprobar los reales decretos leyes y los reales decretos legislativos. D. Acordar la negociación y firma de tratados internacionales, así como su aplicación provisional. E. Remitir los tratados internacionales a las Cortes Generales, en los términos previstos en los artículos 94 y 96,2 de la Constitución. F. Declarar los estados de alarma y de excepción, y proponer al Congreso de los Diputados la declaración del estado de sitio. G. Disponer la emisión de deuda pública o contraer crédito, cuando haya sido autorizado por una ley. H. Aprobar los reglamentos para el desarrollo y la ejecución de las leyes, previo dictamen del Consejo de Estado, así como las demás disposiciones reglamentarias que procedan. Y crear, modificar y suprimir los órganos directivos de los departamentos ministeriales. J. Adoptar programas, planes y directrices vinculantes para todos los órganos de la Administración General del Estado. K. Ejercer cuantas otras atribuciones le confieran la Constitución, las leyes y cualquier otra disposición. 2. A las reuniones del Consejo de Ministros podrán asistir los secretarios de Estado y excepcionalmente otros altos cargos, cuando sean convocados para ello. 3. Las deliberaciones del Consejo de Ministros serán secretas. Artículo 6. De las comisiones delegadas del Gobierno. 1. La creación, modificación y supresión de las comisiones delegadas del Gobierno será acordada por el Consejo de Ministros mediante Real Decreto, a propuesta del presidente del Gobierno. 2. El Real Decreto de creación de una comisión delegada deberá especificar, en todo caso, a. El miembro del Gobierno que asume la presidencia de la comisión. B. Los miembros del Gobierno y, en su caso, secretarios de Estado que la integran. C. Las funciones que se atribuyen a la comisión. D. El miembro de la comisión al que corresponde la secretaría de la misma. E. El régimen interno de funcionamiento y en particular el de convocatorias y suplencias. 3. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, podrán ser convocados a las reuniones de las comisiones delegadas
los titulares de aquellos otros órganos superiores y directivos de la Administración General del Estado que se estime conveniente. 4. Corresponde a las comisiones delegadas, como órganos colegiados del Gobierno, a examinar las cuestiones de carácter general que tengan relación con varios de los departamentos ministeriales que integren la comisión. B. Estudiar aquellos asuntos que, afectando a varios ministerios, requieran la elaboración de una propuesta conjunta previa a su resolución por el Consejo de Ministros. C. Resolver los asuntos que, afectando a más de un ministerio, no requieran ser elevados al Consejo de Ministros. D. Ejercer cualquier otra atribución que les confiera el ordenamiento jurídico o que les delegue el Consejo de Ministros. 5. Las deliberaciones de las comisiones delegadas del Gobierno serán secretas. Artículo 8. De la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios. 1. La Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios estará integrada por los titulares de las Secretarías de Estado y por los subsecretarios de los distintos departamentos ministeriales. Asistirá igualmente el abogado general del Estado y aquellos altos cargos con rango de secretario de Estado o subsecretario que sean convocados por el presidente por razón de la materia de que se trate. 2. La presidencia de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios corresponde a un vicepresidente del Gobierno o, en su defecto, al ministro de la Presidencia. En caso de ausencia del presidente de la comisión, la presidencia recaerá en el ministro que corresponda según el orden de precedencia de los departamentos ministeriales. No se entenderá por ausencia la interrupción transitoria en la asistencia a la reunión de la comisión. En ese caso, las funciones que pudieran corresponder al presidente serán ejercidas por la siguiente autoridad en rango presente, de conformidad con el orden de precedencia de los distintos departamentos ministeriales. 3. La Secretaría de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios será ejercida por el subsecretario de la Presidencia. En caso de ausencia, vacante o enfermedad, actuará como secretario el director del Secretariado del Gobierno. 4. Las deliberaciones de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios serán reservadas. En ningún caso la Comisión podrá adoptar decisiones o acuerdos por delegación del Gobierno. 5. Corresponde a la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios hará el examen de todos los asuntos que vayan a someterse a aprobación del Consejo de Ministros, excepto los nombramientos, ceses, ascensos a cualquiera de los empleos de la categoría de oficiales generales y aquellos que, excepcionalmente y por razones de urgencia, deban ser sometidos directamente al Consejo de Ministros. B. El análisis o discusión de aquellos asuntos que, sin ser competencia del Consejo de Ministros o sus comisiones delegadas, afecten a varios ministerios y sean sometidos a la comisión por su presidente. Artículo 9. Del Secretariado del Gobierno. 1. El Secretariado del Gobierno, como órgano de apoyo del Consejo de Ministros, de las comisiones delegadas del Gobierno y de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, ejercerá las siguientes funciones. A. La asistencia al ministro secretario del Consejo de Ministros. B. La remisión de las convocatorias a los diferentes miembros de los órganos colegiados anteriormente enumerados. C. La colaboración con las secretarías técnicas de las comisiones delegadas del Gobierno. D. El archivo y custodia de las convocatorias, órdenes del día y actas de las reuniones. E. Velar por el cumplimiento de los principios de buena regulación aplicables a las iniciativas normativas y contribuir a la mejora de la calidad técnica de las disposiciones aprobadas por el Gobierno. F. Velar por la correcta y fiel publicación de las disposiciones y normas emanadas del Gobierno que deban insertarse en el Boletín Oficial del Estado. 2. Asimismo, el Secretariado del Gobierno, como órgano de asistencia al ministro de la Presidencia, ejercerá las siguientes funciones. A los trámites relativos a la sanción y promulgación real de las leyes aprobadas por las Cortes Generales y la expedición de los reales decretos.
B. La tramitación de los actos y disposiciones del Rey, cuyo refrendo corresponde al presidente del Gobierno. C. La tramitación de los actos y disposiciones que el ordenamiento jurídico atribuye a la competencia del presidente del Gobierno. 3. El Secretariado del Gobierno se integra en la estructura orgánica del Ministerio de la Presidencia, tal como se prevea en el Real Decreto de Estructura de ese ministerio. El director del Secretariado del Gobierno ejercerá la Secretaría Adjunta de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios. 4. De conformidad con las funciones que tiene atribuidas y de acuerdo con las normas que rigen la elaboración de las disposiciones de carácter general, el Secretariado del Gobierno propondrá al Ministro de la Presidencia la aprobación de las instrucciones que han de seguirse para la tramitación de asuntos ante los órganos colegiados del Gobierno y los demás previstos en el apartado segundo de este artículo. Las instrucciones preverán expresamente la forma de documentar las propuestas y acuerdos adoptados por medios electrónicos, que deberán asegurar la identidad de los órganos intervinientes y la fehaciencia del contenido. Artículo 10. De los gabinetes. 1. Los gabinetes son órganos de apoyo político y técnico del presidente del Gobierno, de los vicepresidentes, de los ministros y de los secretarios de Estado. Los miembros de los gabinetes realizan tareas de confianza y asesoramiento especial sin que en ningún caso puedan adoptar actos o resoluciones que correspondan legalmente a los órganos de la Administración General del Estado o de las organizaciones adscritas a ella, sin perjuicio de su asistencia o pertenencia a órganos colegiados que adopten decisiones administrativas. Asimismo, los directores de los gabinetes podrán dictar los actos administrativos propios de la jefatura de la unidad que dirigen. Particularmente, los gabinetes prestan su apoyo a los miembros del Gobierno y secretarios de Estado en el desarrollo de su labor política, en el cumplimiento de las tareas de carácter parlamentario y en sus relaciones con las instituciones y la organización administrativa. El Gabinete de la Presidencia del Gobierno se regulará por Real Decreto del Presidente en el que se determinará, entre otros aspectos, su estructura y funciones. El resto de gabinetes se regulará por lo dispuesto en esta ley. 2. Los directores de gabinete tendrán el nivel orgánico que se determine reglamentariamente. El resto de miembros del gabinete tendrán la situación y grado administrativo que les corresponda, en virtud de la legislación correspondiente. 3. Las retribuciones de los miembros de los gabinetes se determinan por el Consejo de Ministros dentro de las consignaciones presupuestarias establecidas al efecto, adecuándose, en todo caso, a las retribuciones de la Administración General del Estado. Del Gobierno en funciones. 1. El Gobierno cesa tras la celebración de elecciones generales, en los casos de pérdida de confianza parlamentaria previstos en la Constitución, o por dimisión o fallecimiento de su presidente. 2. El Gobierno cesante continúa en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno, con las limitaciones establecidas en esta ley. 3. El Gobierno en funciones facilitará el normal desarrollo del proceso de formación del nuevo Gobierno y el traspaso de poderes al mismo, y limitará su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos, absteniéndose de adoptar, salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general, cuya acreditación expresa así lo justifique, cualesquiera otras medidas. 4. El presidente del Gobierno en funciones no podrá ejercer las siguientes facultades: a proponer al Rey la disolución de alguna de las cámaras o de las Cortes Generales. B. Plantear la cuestión de confianza. C. Proponer al Rey la convocatoria de un referéndum consultivo. 5. El Gobierno en funciones no podrá ejercer las siguientes facultades: a. Aprobar el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado. B. Presentar proyectos de ley al Congreso de los Diputados o, en su caso, al Senado. 6. Las delegaciones legislativas otorgadas por las Cortes Generales quedarán en suspenso durante todo el tiempo que el Gobierno esté en funciones como consecuencia de la celebración de elecciones generales.